midamos ángulos en nuestro plano rectilíneo. Nosotros tenemos este ángulo o este giro. Si puedes observar, no tenemos los espacios que nos ayudan a medir nuestros giros como en el geoplano circular. Entonces, para medir este tipo de ángulos usamos una herramienta. Esta herramienta es nuestro transportador. ¿Tú tienes un transportador? Por favor, obsérvalo. Fíjate bien que tiene números, tiene líneas, tiene una referencia o una figura como esta, y si no la tiene, probablemente tenga un pequeño círculo en este mismo lugar. Este transportador tiene la forma de medio giro o de media vuelta. Entonces, como puedes observar, aquí marca los grados que tiene de apertura mi giro, ¿de acuerdo? ¿Cómo utilizo mi transportador? Tú puedes observar que esta marquita en el centro es nuestra referencia principal. Aquí en medio de estas dos líneas o en medio de tu círculo va mi vértice. Es muy importante que el vértice coincida con el centro donde se unen mis dos líneas, o la mitad de tu circulito si es que no tienes estas líneas, ¿de acuerdo? Además, es importante que cuando posiciones tu transportador, el lado número 1 esté acorde o coincida con tu transportador. No puede estar así, tiene que estar en la misma posición. Observa, aquí donde empiezan las líneas está mi lado y mi vértice tiene que estar justo en este punto, ¿de acuerdo? Ahora, ya que tienes posicionado tu transportador, puedes observar que el segundo lado marca la medida de mi ángulo, ¿verdad? Fíjate bien, hagámoslo juntos. Por favor, traza este ángulo en tu registro. Ya que lo tienes, posicionemos nuestro transportador. Recuerda, el vértice en el centro, el lado donde comienza mi numeración. Y nada más me fijo en qué punto coincide mi segundo lado. En este caso, en mi simulador coincide en el 65. Recuerda que cada línea representa un grado. Entonces, si te fijas, empieza en el 1 y llega hasta el 180. ¿De acuerdo? Solo tienes que fijarte en qué número toca mi línea o mi segundo lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí toca en el 65, ¿verdad? Este ángulo tiene un giro de 65 grados, ¿de acuerdo? Muy bien, hagamos otro ejemplo. Observa. Este ángulo que está aquí, si puedes observar, es diferente al anterior. Mi lado está cargado al lado izquierdo. Mi ángulo anterior tenía el lado cargado del lado derecho. Pero eso no importa, ¿de acuerdo? Lo que importa es cómo posiciones tu transportador. Recuerda, este es mi punto donde va el vértice. Lo posiciono. Mi transportador tiene que ir alineado con mi lado. Observa, empieza aquí. Y únicamente tengo que observar hasta qué número o en qué número marca la apertura de mi segundo lado. Aquí puedo observar que marca en el 70. Este ángulo tiene una apertura de 70 grados. En este último ejemplo puedes ver, mi ángulo es diferente. Utilicemos nuestro transportador. Paso número 1, posicionar mi vértice en el centro de mi marca guía.
Paso número 2, checar que mi lado coincida con la línea donde empieza la numeración. ¿De acuerdo? Paso número 3, observar hasta dónde llega mi segundo lado. En este caso, mi segundo lado llega hasta el 155. Este ángulo tiene un giro de 155 grados. Recuerda que estos 3 ejemplos debes de registrarlos y de utilizar tu transportador para intentar medirlos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero trazar un ángulo? Es decir, ¿cómo puedo yo trazar ángulos en una hoja blanca o en mi libreta? Bueno, estos son los pasos. Paso número 1, tienes que marcar tu vértice, ¿de acuerdo? Tu vértice puede ir en cualquier punto. Aquí está mi vértice. Paso número 2, tienes que marcar el primer lado. Te sugiero que lo hagas ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, siempre tratando de que sea en una línea recta. ¿De acuerdo? Fíjate, yo ya tengo mi vértice y mi primer lado. Ahora viene el paso más importante, la apertura o el giro. Veamos, tracemos nosotros un ángulo que mida 45 grados. Observa tu transportador. Recuerda, ¿qué es lo que hago? Posiciono mi vértice nuevamente en el centro de mi marca guía. Y después mi lado lo posiciono o lo alineo con la rayita donde empieza la numeración. No puede estar así, recuerda. Ni puede estar así, tiene que estar en la misma posición. Ya que tengo estos dos puntos posicionados, simplemente me fijo dónde está el 45, hago una pequeña marca como esta, aquí está el 45, y como ya tengo esta marquita, lo único que hago es unir o trazar la segunda línea a partir de mi vértice, ¿de acuerdo? El vértice es tu guía. Tú colocas tu vértice y tu línea en la misma posición y trazas el segundo lado. Esta apertura es de 45 grados. Hagamos otro. El siguiente ángulo que quiero que tracemos debe de medir 125 grados. ¿De acuerdo? Paso número 1. Haz tu vértice en el punto donde quieras iniciar. Paso número 2. Traza tu primer lado. De preferencia que sea en esta posición o del otro lado. Y paso número 3. Posiciona el vértice con tu guía y el primer lado con la línea donde empieza la numeración. ¿De acuerdo? Ahora, observo la numeración sin mover, es muy importante que no muevas. ¿Dónde está el 125? Cuando encuentro el 125, marco con una pequeña línea y trazo o uno mi vértice con la línea que marqué para tener el otro lado. Ahora sí, hago mi giro y este giro tiene una medida de 125 grados. ¿De acuerdo? Practica en tu libreta de matemáticas trazando ángulos de diferentes medidas. Recuerda usar tu transportador. Para terminar este tema, realicemos el último ejercicio. En tu geoplano vamos a construir el siguiente triángulo. Observa. Fíjate bien. Por favor, construye. Ya que lo tienes listo, marca
el ángulo que se forma dentro de este triángulo, es decir, este. Aquí está un giro, ¿de acuerdo? Este giro mide 90 grados. ¿Por qué? Porque fíjate qué forma tiene. Tiene la forma de un ángulo recto. Entonces fácilmente puedo decir que este ángulo mide 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora, construye el siguiente triángulo. Fíjate bien. Observa. Con una liga construyelo. Y marca también el ángulo que se forma en este punto. Aquí está tu vértice y aquí está tu giro. Observa, este era un ángulo recto, este es un ángulo obtuso o agudo. Fíjate, mide más de 90 grados, es decir, es obtuso. Ahora, ¿qué pasaría si yo te pidiera que giraras tu geoplano para ver los otros ángulos que se forman dentro de tus triángulos? Los triángulos tienen 3 lados, por lo tanto, tienen 3 ángulos dentro de ellos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar nuestro geoplano para ver los otros 2 ángulos que tenemos dentro de nuestros triángulos. Fíjate bien, aquí tienes tu primer triángulo. Como puedes observar, aquí tenemos nuestro ángulo recto. Pero si yo giro para ver este ángulo, hago lo siguiente. Ya lo giré y aquí tengo otro ángulo. ¿Me puedes decir, es igual que el primero? Es decir, ¿es un ángulo recto o es de diferente tamaño? Muy bien, es de tamaño diferente, ¿verdad? Vayamos con el segundo. Si lo posicionamos de esta forma, podemos observar otro ángulo. ¿Te das cuenta que este ángulo es distinto al ángulo recto que vimos en un primer momento? ¿Puedes darte cuenta que sus ángulos no son del mismo tamaño? Veamos el siguiente triángulo. Tú tienes este triángulo. Fíjate cómo este ángulo es un ángulo obtuso porque mide más de 90, ¿verdad? Ahora, si yo giro este triángulo, puedes observar que aquí tengo otro ángulo. Fíjate su forma, su tamaño. ¿Puedes decirme si también es un ángulo obtuso, es decir, de más de 90 grados? No, ¿verdad? Si te fijas, está más cerrado. Quiere decir que es un ángulo agudo, porque mide menos de 90 grados. Entonces, de igual forma, podemos ver que no son del mismo tamaño sus ángulos. Y el último, tenemos este de aquí. Fíjate cómo el tamaño también es menor de 90 grados. Es un ángulo agudo. Terminemos con este triángulo. Observa. Fíjate bien. Quiero que veas sus lados. ¿Puedes observar el ángulo que se forma en este punto? Fíjate bien, es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Ahora, si yo giro este triángulo, observa. Si yo giro su último lado, observa. ¿Qué pasa con este triángulo? Muy bien, todos sus ángulos son del mismo tamaño. ¿Y por qué son del mismo tamaño? ¿Alguna pista? Te recuerdo los triángulos anteriores. Fíjate bien en estos triángulos. Fíjate, recuerda que sus ángulos internos no son del mismo tamaño, son diferentes. Y de este triángulo, sus ángulos todos son
iguales. Son ángulos agudos porque miden menos de 90. Pero ¿por qué esta característica? ¿Qué pasa con estos ángulos? ¿Qué pasa con estos triángulos que sus ángulos son de diferente tamaño, pero con este todos son del mismo tamaño? Exacto. Fíjate cómo sus tres lados son iguales, son del mismo tamaño. Si yo lo giro, siempre ves el mismo triángulo. A diferencia de estos, que cuando los giramos, el triángulo no tiene los mismos lados. Esa característica es especial de este triángulo que se llama equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, sus tres ángulos son del mismo tamaño. Con esto terminamos el tema de los ángulos. Espero que te haya servido. Por favor, contesta los ejercicios de tu libro de contar y medir. Y no olvides registrar todos los ejercicios que trabajamos el día de hoy. Hasta la próxima.